tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal. Vamos a desarrollar la semana 13, que es acerca de la incompatibilidad en la comprensión lectora. Ya vamos aproximándonos a los ítems más complejos, de hecho que la incompatibilidad es uno de ellos. Y en principio hay que definir bien a qué nos referimos con incompatibilidad, porque de eso va a depender el éxito en la resolución de preguntas. Muchas veces la definición de incompatibilidad no es del todo acertada y eso puede hacer que te equivoques. Una definición muy generalizada es que la incompatibilidad es aquello que no está en el texto, que por supuesto es una definición defectuosa en virtud de que una conclusión que se infiere no está tampoco en el texto y eso no determina que sea incompatible. Dicho esto, entonces, la incompatibilidad la vamos a definir como una negación de alguna de las ideas del texto. Esto quiere decir entonces que la afirmación incompatible es una afirmación que entra en conflicto con lo que el texto plantea o desarrolla. La manera de negar una afirmación textual en realidad puede seguir distintos caminos. Lo más sencillo sería encontrar un enunciado que utilice el adverbio de negación para que se oponga directamente con el texto, pero eso no va a ocurrir en el 99,9% de casos. Porque eso sería muy obvio, muy sencillo y en realidad no ofrecería ningún tipo de dificultad al alumno. La incompatibilidad entonces supone una negación, pero es una negación no directa, ¿no? Es una negación probablemente a través de un vocablo o a través de la reformulación de toda una idea, que hace posible que nosotros podamos determinar que en efecto la idea confronta con el desarrollo textual. Dicho esto, entonces, pensamos en la incompatibilidad en los siguientes términos. Voy a leer la definición que está planteada aquí en su cuadernillo. Dice, dos ideas son compatibles en la medida en que no se contradigan. Dos ideas son compatibles en la medida en que no se contradigan. Probablemente podría yo, de forma directa, eliminar la negación y decir, dos ideas son compatibles en la medida en que se contradigan. Bueno, eso es muy obvio. Y efectivamente sería pues una negación directa, una idea que tensiona en cuanto al contenido con el desarrollo del texto. Pero hay que ver bien cuáles son las vías. La incompatibilidad, bien es cierto, supone una negación de alguna de las ideas del texto, puede ser la idea principal, las ideas secundarias, las ideas terciarias, puede ser en realidad cualquier tipo de idea, no hay una jerarquía propiamente. Lo que sí es cierto es que la negación fuerte o la incompatibilidad fuerte va a ocurrir cuando niegue la idea principal. Y por otro lado, no necesariamente lo que se va a negar es una idea textual. Y con esto quiero decir que nosotros reconocemos parcelas informativas en el texto, pero también podemos negar una idea que se desprenda del texto. Es decir, yo infiero A no está explícito en el texto, y niego A. Eso también puede ocurrir, y de hecho por esta razón la incompatibilidad es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja porque supone una negación que puede estar orientada hacia una afirmación que es implícita en la lectura, que se desprende de ella, no que está planteada directamente. Entonces vamos a resolver algunas actividades al respecto, ¿sí? Algunas actividades que van a colocarnos en principio dentro de la óptica de quienes elaboran preguntas de incompatibilidad y que posteriormente podríamos nosotros utilizar como una herramienta para poder determinar con un éxito rotundo la resolución de este tipo de preguntas. Entonces partimos de la definición de que la incompatibilidad es una negación de alguna de las ideas del texto, que puede ser la idea principal, las ideas secundarias o terciarias, y sobre la base de eso entonces vamos a empezar a resolver las actividades. Muy bien, y entonces aquí tenemos la primera actividad, dice, de acuerdo con Noam Chomsky. Noam Chomsky es un lingüista americano, ¿sí?, que planteó pues una propuesta sugerente acerca del lenguaje humano. Noam Chomsky es quien dio origen, ya de manera formal, ¿no? Si bien es cierto, siempre hay antecedentes en una propuesta novedosa, es el que le da forma a la teoría generativa del lenguaje, es decir, a la propuesta que plantea que el lenguaje no es sino una facultad innata, privativa del hombre. Y dice justamente más o menos lo que señala aquí este pequeño fragmento, va en esa tónica, ¿no? El lenguaje se basa primordialmente en la gramática universal, es decir, el legado biológico fundamental compartido exclusivamente por los miembros de la especie humana. Eso quiere decir que solamente el ser humano tiene lenguaje. Según Chomsky, el lenguaje es una facultad relativamente independiente de otras facultades de la mente humana. Es lo que tenemos aquí.
Y entonces, me parece que podríamos negar varias ideas aquí. Por ejemplo, podría decir algo como esto. El lenguaje soslaya el legado biológico. ¿Cómo es esto? O sea, el lenguaje pasa por alto, prescinde del legado biológico, eso es falso, no va en contra del texto. Podría decir también que el lenguaje, en tanto facultad, se detecta en el mundo animal sin excepción. Bien, ahí tenemos una idea incompatible también, porque nos están indicando que el lenguaje es exclusivo del hombre, y entonces no podríamos decir que el mundo animal comparte esta facultad. Vamos ahora con el texto B, así podríamos seguir nosotros eventualmente planteando alguna idea incompatible. Por ejemplo, de esta última, el lenguaje es una facultad relativamente independiente de otras facultades de la mente humana, podríamos decir, el lenguaje implica un continuo con otras facultades de la mente humana. No es un continuo, sino es relativamente independiente. Esa podría ser también una aseveración incompatible. En B nos dicen esto, ¿no? Según el racionalismo crítico popperiano, según la propuesta de Popper, las teorías científicas son eternas conjeturas, ¿no? Dado que la aproximación a la verdad objetiva es un camino indefinido. Entonces podríamos decir, por ejemplo, la búsqueda de verdades objetivas tiene cotos muy definidos, o sea, tiene límites, ¿no? Y acá nos están diciendo que no, más bien, ¿no? Que es indefinido. Luego nos dice aquí, dado que la aproximación a la verdad objetiva es un camino indefinido o una búsqueda sin término, ¿no? Es muy definido, podemos decir, y, ¿no? Finaliza con el planteamiento de leyes, punto. Por ello dice Popper que la historia de la ciencia es una suma de conjeturas y refutaciones. De ese modo la teoría popperiana es falibilista. Podríamos decir, por ejemplo, la ciencia es un procedimiento que supera el error, que supera completamente, vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Que supera completamente el error. Esto también sería incompatible porque nos está indicando que dentro de la lógica popperiana, más bien la teoría popperiana supone que la ciencia es falibilista, ¿no? O sea, es posible que todo conocimiento científico, todo marco de conocimiento científico sea perfectible, y por perfectible me refiero a que pueda mejorarse. Pasamos a la segunda actividad. Este es un fragmento de Mario Vargas Llosa, El lenguaje de la pasión, del año 2001, y empieza diciéndonos esto, Mario Vargas Llosa. Los virus del sensacionalismo impregnan ahora toda la atmósfera que respiran los diarios británicos, y ni siquiera los que pasan por sobrios y serios, The Times, The Daily Telegraph, The Independent, The Guardian, están inmunizados contra ellos. Es cierto que en las páginas de estos últimos prevalecen los asuntos importantes y que en ellos se leen todavía enjundiosos, trabajados, logrados artículos, debates de ideas y ensayos sobre ciencia, letras y artes. Pero ninguno de ellos puede dejar de hacerse eco de toda esa materia perversa, urdida, husmeando, urdido es maquinado, ¿no? Husmeando en las intimidades de la vida privada de las personas públicas. Y es así porque la demanda por este producto es universal e irresistible. El órgano de información que se abstuviese de modo sistemático de suministrarlo a sus lectores se condenaría a la bancarrota. No se trata de un problema, porque todos los problemas tienen solución, y este no lo tiene. Es una realidad de nuestro tiempo ante la cual no hay escapatoria. En teoría, la justicia debería fijar los límites pasados, los cuales una información deja de ser de interés público y transgrede los derechos a la privacidad de los ciudadanos. Por ejemplo, los actores Tom Cruise y Nicole Kidman acaban de ganar un juicio contra un tabloide londinense en el que un imaginativo cacógrafo les atribuyó una historia totalmente infundada, pero eso sí, llena de sexo retorcido. Un juicio así solo está al alcance de estrellas y millonarios. Ningún ciudadano de a pie puede arriesgarse a un proceso que, además de asfixiarlo en un piélago litigioso, en caso de perder le costaría muchos miles de libras esterlinas. Y por otra parte, los jueces con un criterio muy respetable se resisten a dar sentencias que parezcan restringir o abolir la indispensable libertad de expresión e información, garantía de la democracia. El periodismo escandaloso, amarillo, es un perverso hijastro de la cultura de la libertad. No se lo puede suprimir sin infligir a esta una herida acaso mortal. Como el remedio sería peor que la enfermedad, hay que soportarlo.
como soportan ciertos tumores sus víctimas, porque saben que si trataran de extirparlos, podrían perder la vida. No hemos llegado a esta situación por las maquinaciones tenebrosas de unos propietarios de periódicos ávidos de ganar dinero, que explotan las bajas pasiones de la gente con total irresponsabilidad. Esta es la consecuencia, no la causa. La raíz del fenómeno está en la banalización lúdica de la cultura imperante, en la que el valor supremo es ahora divertirse, entretenerse por encima de toda otra forma de conocimiento que hacer. La gente abre un periódico, va al cine, enciende la televisión o compra un libro, para pasarla bien, en el sentido más ligero de la palabra, no para martirizarse el cerebro con preocupaciones, problemas, dudas. No, solo para distraerse, olvidarse de las cosas serias, profundas, inquietantes y difíciles, y abandonarse en un devaneo ligero, amable, superficial, alegre y sanamente estúpido. ¿Y hay algo más divertido que espiar la intimidad del prójimo, sorprender al vecino en calzoncillos, averiguar los descarríos de fulana, comprobar el chapoteo en el lodo de quienes pasaban por respetables y modéricos? La prensa sensacionalista no corrompe al país, no corrompe a nadie, nace corrompida, vástago de una cultura que en vez de rechazar las groseras intromisiones en la vida privada de las gentes, les reclama, porque ese pasatiempo, olfatear la mugre ajena, hace más llevadera la jornada del puntual empleado, del aburrido profesional y de la cansada ama de casa. Muy bien, vamos con la resolución de esta segunda actividad. Bien, primera pregunta. ¿Resultaría incompatible aseverar que el autor o al autor le interesa propugnar? La palabra propugnar es sinónimo de defender. No se olviden, por favor, de la palabra impugnar. La palabra impugnar es sinónimo de contradecir, refutar. Entonces, al autor le interesa propugnar la cultura de la libertad que hay en Inglaterra, cierto. La banalización lúdica de la cultura imperante, el rigor periodístico en los temas de investigación, los modelos más intachables de la alta sociedad, ¿no? ¿Qué le interesa propugnar a él? La banalización lúdica de la cultura imperante, eso es cierto, lo que hay es una trivialización de contenidos, el rigor periodístico en los temas de investigación, eso sería incompatible, porque, al autor le interesa defender el rigor periodístico en los temas de investigación, eso es cierto, ¿no? La cultura de la libertad que hay en Inglaterra no le intenta defender, él más bien habla acerca de cómo podríamos nosotros reconocer en ciertos tabloides que tienen cierto nivel, cómo a pesar de que tienen cierto nivel pueden incluir contenidos que son más bien triviales, ¿no? Entonces lo que él defiende es un rigor periodístico en los temas que se abordan. Cabe deducir que la escritura de un cacógrafo es incompatible con el sarcasmo, la hipercrítica, la frivolidad, es el buen estilo porque escribe mal, ¿no? Eso se refiere con cacógrafo. Sería incompatible sostener que un tabloide sensacionalista hurga en la vida privada de las personas por un interés. O sea, la persona que hurga en la vida de una persona, en su vida privada, es porque quiere obtener algún tipo de rédito, es altamente probable, ¿no? Entonces, busca por una finalidad económica, ¿sí? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? Creo que los tabloides que son sensacionalistas buscan la vida privada de las personas por un interés económico, ¿no? Quieren ganar dinero y lamentablemente la chismografía es lo que manda aquí. La clave correcta sería la C. Entonces vamos con la 4. No se condice con el texto afirmar o señalar que en la óptica del autor la prensa amarilla se puede ver como un mal necesario, implica un ejercicio de la libertad. Resulta algo que debe prohibirse, eso es falso. El autor señala que no se puede prohibir porque eso implicaría atentar contra el Estado de Derecho y los derechos individuales y específicamente nuestro derecho a hablar, ¿no? 5. Es incompatible con el texto sostener que un periodista amarillo se escuda en la libertad de expresión e información, actúa con criterios polémicos en su modo expresivo, soslaya la insidia y la chismografía en su quehacer, practica un oficio abyecto, pero que se debe tolerar, ¿no? Entonces, un periodista amarillo se escuda en la libertad de expresión e información, eso es compatible, ¿no? Actúa con criterios polémicos en su modo expresivo, sí, porque en realidad requiere de un registro más bien llano, utiliza probablemente jergas para poder empatizar más rápido con el público objetivo, etcétera, etcétera. Soslaya la insidia, es decir, la maledicencia con una intención cuestionable, y la chismografía en su quehacer no lo soslaya, sino lo asume.
asume tanto la insidia como la chismografía. Vamos con la actividad 3, vamos cerrando entonces este episodio. Dice aquí, el mal de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro descrita por primera vez en 1907, o sea, inicios del siglo XX, por el médico alemán Alois Alzheimer. Se caracteriza por ser adquirida, progresiva e irreversible. El mal de Alzheimer afecta a las células neuronas del cerebro produciendo el deterioro de las funciones intelectuales. Su síntoma más evidente es la pérdida de la memoria y la capacidad para aprender cosas nuevas. En efecto, las personas que padecen este mal pierden de modo especial la memoria, que afecta sobre todo su vida cotidiana y su desenvolvimiento en el trabajo. O sea, vas en realidad perdiendo muchas habilidades y eso puede resultar bastante penoso. En este caso es posible que las personas afectadas olviden cosas más a menudo que las personas normales y que no pueden volver a recordarlas después, o que pierdan ciertos conocimientos establecidos en su memoria con los cuales contaban para desempeñarse en la vida cotidiana. Vas perdiendo entonces ese registro y la persona se va volviendo una incapacitada, ¿no? En esta dirección se deterioran la orientación, el razonamiento, el cálculo, el juicio, el lenguaje. Se afectan en realidad varias capacidades humanas, ¿no? La capacidad de planificar y ejecutar actos y la capacidad de reconocer objetos y personas. Son en realidad múltiples aristas que afectan esta enfermedad. Luego dice así, la dificultad para realizar tareas conocidas es otro de los síntomas asociados a la pérdida de la memoria, ¿no? Por ejemplo, personas con este mal podrían preparar una comida y no solamente olvidarse de servirla, sino de que ellos mismos la prepararon o perderse. La dificultad para realizar tareas conocidas es otro de los síntomas asociados a la pérdida de la memoria. Por ejemplo, personas con este mal podrían preparar una comida y no solamente olvidarse de servirla, sino de que ellos mismos la prepararon o perderse en su propio vecindario. No saber dónde están, cómo llegaron al lugar en el que se encuentran, ni cómo regresar a casa. Otro aspecto de esta enfermedad está asociado al lenguaje. La persona con Alzheimer puede olvidar palabras simples o sustituirlas en forma inapropiada, haciendo que su oración sea incomprensible, ininteligible. El denominado juicio pobre o disminuido se manifiesta en las personas con Alzheimer. Por ejemplo, una persona con este mal podría obrar sin tener en cuenta que tiene un niño a su cargo, vestirse inadecuadamente o ponerse varias camisas o blusas al mismo tiempo sin darse cuenta de estos hechos. La dificultad en el pensamiento abstracto se manifiesta en estos pacientes en el hecho de que pueden dejar de relacionarse con el significado de los números y de lo que se debe hacer con ellos para conseguir un resultado. Como consecuencia de ello, no pueden ser responsables del manejo del dinero. La disociación de los elementos del entorno con el espacio se manifiesta cuando los afectados ponen cosas en sus lugares inapropiados. Por ejemplo, una plancha en la refrigeradora, una cacerola recién lavada en el baño o un reloj de pulsera en la azucarera, ¿no? Pierden, te decía yo, plena conexión con la realidad y es por eso que actúan así en consecuencia. Y luego dice acá, a este mal se asocian también cambios de personalidad, o sea, la forma de ser habitual va variando. Trastornos emocionales, depresión, ansiedad, ideas falsas y alucinaciones. Y alteraciones del comportamiento, es decir, puede presentar cambios rápidos de humor, desde calma, pasando por la tristeza hasta la ira, sin ninguna razón aparente. Por ello, toda depresión que se presenta por primera vez en edad avanzada urge ser evaluada. Con el tiempo, el portador del mal de Alzheimer tiene dificultades para desenvolverse adecuadamente en el área personal, social y familiar. Muy bien. Vamos entonces ahora con la primera pregunta de la sección A de este texto de opción múltiple. Resulta incompatible con el texto decir que la enfermedad de Alzheimer, muy bien, A, afecta la conducta verbal del paciente. Eso es cierto. Puede generar un discurso enredado, ¿no? Tiene una cura si se diagnostica a tiempo. El Alzheimer no se puede curar. Probablemente puede haber algún tratamiento, pero curación no. Genera problemas en asuntos laborales. Eso también es completamente cierto. Puede ocasionar una gravísima depresión. Muy bien, volvemos a lo mismo. Es cierto. Vamos con las siguientes preguntas entonces. Respecto a la enfermedad de Alzheimer, es incompatible asegurar que puede generar problemas serios de cálculo, implica una capacidad disminuida de juicio, disocia los elementos de su entorno inmediato, mantiene intacto el razonamiento abstracto. Bueno, ahí directamente la clave es la D, ¿no? No puede mantener la abstracción porque el enfermo de Alzheimer no puede abstraer. Entonces la clave es dedo. Resulta incompatible con el texto decir que el paciente con avanzado Alzheimer puede realizar operaciones financieras sin problemas. Eso es falso, ¿no?
¿Cómo podría realizar operaciones financieras? Queda completamente incapacitado, ¿no? No puede realizar nada en rigor. Eh, y pierde la conexión con la realidad, es un problema realmente acuciante. Si visitáramos a un paciente con Alzheimer es incompatible con el texto pretender que nos reconocerá sin ningún tipo de problema, hablaremos con él con muchas dificultades, nos va a afectar el carácter de su enfermedad, puede haber sufrido una fractura en huesos. Entonces, ¿es incompatible? ¿Nos reconocerá sin ningún tipo de evidencia? No. Eh, Eso no sería incompatible, ¿no? O perdón, la clave correcta es la A. Nos reconocerá sin ningún tipo de problema, porque al tener deteriorada la capacidad para poder recordar, en más de una oportunidad el enfermo de Alzheimer te va a decir quién es él, ¿no? ¿Quién es él? Y si es una persona muy querida, eso por supuesto que va a traer consigo algún tipo de bajón emocional, ¿no? Es posible. Luego dice aquí lo siguiente. Con respecto al lenguaje empleado por un paciente de Alzheimer, es incompatible aseverar que puede expresar ciertas discordancias, eso es cierto, en la estructura gramatical. Su discurso se puede considerar como un verdadero galimatías, un enredo de palabras sin sentido. Implicará siempre un perfecto ajuste entre los adjetivos y sustantivos. Esa sería la clave incompatible, porque un perfecto ajuste sería pues que la frase nominal mantenga digamos, la correspondencia de género y de número. Eso no va a pasar con el enfermo de Alzheimer. Entonces la clave correcta sería casa.